Muy bien, pues estamos entonces dando inicio a lo que es la clase número 2 de esta serie que estamos comenzando desde la semana pasada, que se llama La Guía a la Humildad para el Corazón Orgulloso. La Guía a la Humildad para el Corazón Orgulloso. ¿Y para quién es esta serie? Pues para todos los que luchamos con un corazón orgulloso. O sea, es para todos, ¿no? Prácticamente es una serie de la que nadie se escapa porque es una necesidad de todos. Y la clase de hoy se llama El fundamento de la humildad. El fundamento de la humildad. ¿Ok? Vamos a comenzar hablando de este tema de dónde inicia la humildad, dónde comienza la humildad para un discípulo de Jesús. Y lo encontramos en Mateo 11:27. Fíjense bien, dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Un gran pasaje en los evangelios, Jesús hablando y diciendo algunas frases impresionantes, muy profundas, que nos deben llegar en este día a nuestro corazón. Si analizamos un poco más a detalle esta parte de Mateo, vamos a darnos cuenta que en este pasaje de los versículos 28 al 30 del capítulo 11, Jesús hace un llamado, y el llamado es, vengan a mí. Y el segundo llamado es, aprendan de mí. Dos cosas. Nos pide que nos acerquemos a Él, pero con un espíritu de aprendiz. Él dice, aprendan de mí. ¿Y a quiénes hace ese llamado? Él mismo dice, a los cansados y agobiados. A los cansados y agobiados. ¿Y qué es lo que quiere que aprendamos? Bueno, Él se define a sí mismo como alguien apacible. Otra traducción dice manso y una más, paciente. Y también, segunda cualidad que el mismo Jesús habla de él mismo, él dijo, soy humilde de corazón. Otra traducción dice, humilde de verdad. Entonces, fíjate bien en este pequeño desglose del pasaje que hemos analizado, cómo Jesús nos está haciendo un llamado profundo a aprender de él. No solo aprender teología, doctrina, sino realmente aprender de su carácter. Porque él dice, yo soy humilde, aprende de mí. No sé si te es común encontrar personas humildes, incluso que puedan decir soy humilde y que realmente sean humildes al hacerlo y que nos llamen a aprender de ellos. No es común, porque en realidad la mayoría de las personas luchamos con el orgullo y es un área que siempre nos da problemas y que muchas veces no modelamos a otros la humildad. Pero Jesús era el hombre perfecto, Dios hecho hombre, perfecto, y por lo tanto su carácter era perfecto. Y entonces él le decía a sus discípulos, aprendan de mí, porque yo en verdad soy humilde. Esa humildad que ustedes no han conocido, pues yo lo soy. Así que ese es el llamado también para nosotros, hermano, hermana, miembro de la iglesia, o tal vez amigo que hoy nos acompañas, estás estudiando la Biblia. El punto de partida para la humildad es aprender de Jesús. Él es finalmente nuestro modelo y Él nos dice, aprende de mí. Y luego nos dice una verdad muy fuerte aquí que podemos sacar de este mismo pasaje. Fíjate bien, el orgullo cansa y agobia, pero la humildad trae descanso a nuestra alma. Piénsalo. Jesús dijo, vengan todos ustedes que están cansados y agobiados, aprendan de mí porque soy humilde. ¿Por qué andamos cansados y agobiados en este mundo? Puede ser por nuestro orgullo. ¿Te habías puesto a pensar en esto? Que el orgullo cansa y agobia. Ponte a pensar, ¿no? ¿Cómo es vivir un día lleno de orgullo? O sea, completamente en una actitud orgullosa en todo lo que hacemos, en la casa, en el trabajo,
Imagínate manejando en la calle y todo orgulloso, arrogante, ahí echándole el carro a la gente, ¿no? Y hasta el último segundo de tu día, portándote orgullosamente. ¿Cómo acabas tu día? Te aseguro que no feliz. Te aseguro que no gozoso. Más bien acabas cansado y agobiado. Emocionalmente es desgastante estar batallando con tu propio orgullo y dejando que fluya, ¿no? Y creando problemas con otras personas. Es muy cansado, es muy desgastante. Póntelo a pensar de esa manera y es real. El orgullo nos desgasta. En cambio, si nos proponemos un día vivir con humildad, no devolver mal por mal, insulto por insulto, tratar a otros con respeto, ser amables, no vivir en competencias, en rivalidades, perdonar la ofensa, ese tipo de cosas que implican ser humilde, te voy a asegurar y te vas a dar cuenta que llegando a tu casa en la noche, cuando estés listo para dormir, te vas a sentir en paz. Te vas a sentir descansado o descansada en tu alma, porque ese día lograste ser humilde. Haz el ejercicio. Digo, no te recomiendo la primera opción, ¿verdad? Que te propongas ser orgulloso todo un día, porque vas a sufrir y vas a hacer sufrir a otros. Pero no es necesario que hagas ejercicios, nada más piensa en esos días donde le has dado rienda suelta a tu orgullo. Piensa incluso en tu vida pasada, cuando el orgullo controlaba completamente tu vida. ¿Cuánto sufriste y cuánto hiciste sufrir a otros? Así que es real, el orgullo cansa y agobia. Ahora, si Jesús nos dice, aprendan de mí, vamos a ver algunas imágenes de cómo era Jesús en su humildad, ¿no? Cómo era su mente, cómo era su forma de pensar, su forma de actuar. Y mira lo que dice aquí, sobre todo el Evangelio de Juan, tiene como varias pistas al respecto. En Juan 4:34 dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Jesús jamás dijo, mi alimento es hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Piensa en estas palabras. No puedo hacer nada por mi propia cuenta. El hombre que era Dios hecho hombre, afirmando que sin su padre no podía hacer nada. Juan 6:38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. De igual manera, vuelve a afirmar Jesús, yo no vine aquí a hacer lo que yo quiero y como yo quiero y cuando yo lo quiero, sino hago la voluntad de mi Padre. Y Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Fíjate en estas imágenes de pasajes de la Biblia, estos flashazos así que nos deja de cómo era Jesús, cómo pensaba. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Básicamente, un hombre que dependía completamente de Dios, una dependencia total en Dios. Y un hombre que no estaba aquí para hacer su voluntad, para hacer todo lo que él quisiera como él quisiera. No, ese no era el enfoque de vida de Jesús. Su enfoque de vida es yo vine aquí a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Así que la humildad de Jesús comienza con esta profunda dependencia que él tenía de Dios, al grado de decir, sin él yo no soy nada. Si él no me pide algo, yo no lo hablo. Si él no quiere que yo haga algo, no lo hago. Yo solo hago lo que él quiere y hablo lo que él dice. Y todo lo hago por él. Esa dependencia en Dios es la clave para la humildad de Jesús. Y pensémoslo para nuestra vida. En la medida que tú y yo aprendamos a depender más de Dios, a buscarlo más en su palabra, a orar más cuando estamos necesitados y todos los días,
a tratar de llevar una vida agradable a Él. En la medida que hagamos eso, vamos a crecer en humildad. Pero al contrario, en la medida que nos caractericemos por hacer las cosas a nuestra manera, por hacer nuestra voluntad, por querer hacer siempre lo que queremos, bueno, pues no vamos a caracterizarnos por ser humildes. Más bien el orgullo va a seguir controlándonos. Así que pensemos en los polos opuestos. Una persona dependiente de Dios quiere hacer solo lo que sea la voluntad de Dios. También quiere seguir la palabra de Dios y quiere estar cerca de Dios en oración. La oración no es una carga para esa persona, es un deseo, es una necesidad. Por el contrario, una persona dependiente de uno mismo no pide ayuda. Eso no está en su vocabulario. Tampoco pide consejos porque cree que no los necesita y todo lo quiere hacer a su manera. ¿Ok? Estos son los dos polos opuestos. Ahora aplícalos en todas esas áreas de la vida. El matrimonio, la crianza de hijos, las relaciones entre hermanos, el servicio a Dios, la integridad personal, dudas que tengamos, prácticamente todas las áreas de nuestra vida como creyentes pueden ser impactadas positiva o negativamente dependiendo en qué polo estemos. Si estamos tendiendo hacia ser personas dependientes de Dios o si nuestra tendencia más bien es a depender de nosotros mismos. Así que lo que te estoy diciendo es que dependiendo de ti, de cuál sea tu inclinación, hacia dónde vayas con tu vida espiritual, es como todas esas áreas de la vida van a ser afectadas. Por ejemplo, en tu matrimonio, si crees que tú no necesitas ayuda de nadie y nadie tiene que meterse a ayudarte, pues vas a tener un matrimonio sufriendo todo el tiempo. Porque la verdad, ¿qué matrimonio puede estar bien sin recibir ayuda? O sea, no existe. Eso es irreal. No hay forma de que eso suceda. Todos los matrimonios exitosos han recibido ayuda en uno u otro momento y además la han pedido. ¿Ok? Igual con la crianza de los hijos. Imagínate, si no preguntamos a otros papás que ya pasaron por esas etapas, qué arrogancia de nuestra parte, ¿no? Creer que somos los padres perfectos cuando a lo mejor jamás hemos sido padres en nuestra vida. No, hay mucho que aprender de otros. Y así en todas las áreas, en el trabajo, en la iglesia, todo es impactado, hermano, hermana, por la tendencia que tengas. Así que hoy tienes que preguntarte, ¿qué es lo que más te caracteriza? ¿Ser un creyente, una creyente que depende de Dios? Y ese es su enfoque, su meta, su dirección. ¿O te caracteriza ser un creyente, una creyente que depende más de ti, de tus talentos, de tus capacidades, de tu inteligencia, de tu experiencia? Aún esto de tener muchos años en la fe puede ser muy traicionero, porque nos puede convertir en unos verdaderos arrogantes, que pensamos que porque tenemos 30 años de la fe, ya nadie nos puede ayudar, ya nadie nos puede decir nada y ya sabemos todo. Pésimo error. No es cierto. Mientras más tiempo tenemos caminando con Jesús, más humildes deberíamos ser. ¿No crees? Así que hay que pensar en esto. Otro aspecto importante de Jesús y su humildad era el enfoque que él tenía en el servicio. Mira Lucas 22, versículo 24. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es el más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Otro aspecto donde podemos ver la humildad de Jesús es en su servicio. El enfoque de Jesús en esta vida, número uno, era agradar a Dios, pero también era
servir, porque eso también es agradar a Dios, servir a otros. Entonces Jesús estaba la mayor parte de su tiempo enfocado en ayudar a otros, en enseñar a otros, en sanar a otros, en llevarle salvación a otros, en perdonar a otros. Otros era el enfoque de Jesús hasta el último segundo de su vida. Todavía estando colgado en la cruz, perdonó a uno de los ladrones que estaba con él. Todavía estando allá a punto de morir, hasta el final, su enfoque fue otros. Y aquí la pregunta que debes hacerte, ¿cuál es el enfoque que te caracteriza en las cosas que haces o en las cosas que dices? Vamos a hacernos un pequeño examen, ¿no? Una pequeña autoevaluación, a ver dónde está nuestro enfoque, si en nosotros mismos o en otros. ¿Tus oraciones son sobre todo por ti? ¿Qué porcentaje de tus oraciones diarias son para ti, por lo que tú quieres, por tus necesidades, por tus sueños, por tus enfermedades, por todo lo que tú traes? ¿Y qué porcentaje oras por otros? Por la salvación de otras personas, por la salud de otros, por el bienestar de otros. Otra pregunta, ¿tus conversaciones son sobre ti principalmente? ¿Cómo eres, hermano, hermana, cuando estás en pláticas triviales con otros discípulos o con cualquier persona? ¿Hacia dónde está el enfoque de esa conversación? ¿Quieres escuchar a los demás? ¿Quieres conocerlos? ¿Quieres saber qué les preocupa? ¿Cómo están sus vidas? ¿O solo te la pasas hablando de ti? No, es que yo fui, yo hice, yo logré y bla, 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 bla. Ya estás media hora hablando tú solo o tú sola y los demás nada más viéndote. Piénsalo, ¿no? Ahí te das cuenta dónde está el enfoque de tu vida. O también, ¿eres quien más habla siempre en las conversaciones con otros? ¿Tratas de capturar, como decía el doctor Sim Sommerlin, de secuestrar las conversaciones para que la conversación sea siempre sobre ti y todo sobre ti y hagas que toda la gente pregunte por ti, te pregunte cosas? Eso es orgullo en el fondo. Quieres sobresalir, quieres darte a notar. Otra, ¿raramente sirves a otros de alguna manera? ¿Te caracteriza estar pensando en otros y servirlos o te caracteriza el egoísmo, donde se te hace muy difícil servir a otros? Una más, ¿hay cosas del servicio a Dios que crees que a ti no se te pueden pedir? ¿Cómo reaccionarías si el día de mañana imagínate que ya estamos en la iglesia normal, en las reuniones, y llega ahí algún hermano y te dice, oye, ¿nos podrías ayudar en el ministerio de Santa Cena? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Yo ayudar en Santa Cena? Pero ¿no ves quién soy yo? ¿No ves cuántos años tengo en la iglesia? ¿Cómo yo voy a ayudar en eso? O ha pasado muy seguido. Oye, ¿podría ser maestro para los niños? ¿Yo? ¿Cómo crees que yo voy a hacer eso? Ya pasé por eso hace 20 años. Ya no voy a pasar por ahí otra vez. Este tipo de contestaciones que a veces los hermanos que andan buscando quién quiere servir, pues se las encuentran, revela un orgullo muy profundo en muchos cristianos que se creen básicamente demasiado, que tienen como su visión de ellos mismos demasiado alta y no están dispuestos a servir. Y hay una más que dice, ¿te preocupa mucho tu posición o tu imagen ante otros? Es algo que te jala mucho. Ay, es que mi posición, mi imagen, cómo van a ver, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas te las debes hacer y no las debemos hacer todos, porque la respuesta a esas preguntas va a reflejar si tu enfoque en la vida es servir a otros o tu enfoque en la vida está centrado en ti mismo nada más. ¿Okay? Y eso está conectado directamente con la humildad y con el orgullo. Y vamos cerrando entonces aquí en este pasaje. Eso es Filipenses 2. Se me olvidó poner el nombre del libro, pero es Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad,
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es un gran pasaje en el libro de Filipenses capítulo 2. Bueno, vamos a analizar entonces cómo este pasaje tiene algo muy profundo. Nos habla de la mentalidad de Jesús. ¿Cómo lograr que en la iglesia estemos unidos en un mismo sentir, que nadie haga nada por egoísmo o vanidad, y que todos consideremos a los demás como mejores que nosotros y como alguien de quien debemos aprender algo? Pues la clave está en Filipenses 2:5. En la NBI dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. En la Biblia de Jerusalén: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo. Y en la Reina Valera: hay entre vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Nos habla de la mentalidad de Jesús. Y toda esa escritura nos desglosa cómo fue su mentalidad. No se aferró a su estatus divino, versículo 6. Literalmente en el versículo 7, el griego original se traduce como se vació a sí mismo para ser un siervo. Se vació a sí mismo. Versículo 8, se humilló a sí mismo al tomar forma humana. Él era un ser divino allá en el cielo, parte de la Trinidad, y se hizo como uno de nosotros. Eso es bastante humillación. Y luego fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Ni los romanos permitían a sus ciudadanos morir en la cruz, porque era la muerte más humillante que se podía ejercer en el imperio romano, la más humillante. Y ellos no querían que sus ciudadanos romanos pasaran por eso. Pero piensa en esta situación. La mentalidad de Jesús era: yo voy a ser humilde. ¿Ok? Entonces, ahí está el punto. Nuestra mentalidad debe estar enfocada en: yo quiero ser humilde. Y en las mañanas yo orar para ser humildes durante el día. Y en situaciones difíciles orar para ser humildes. Y cuando eres humilde, no te aferras a tu posición, te entregas a otros, te humillas si es necesario por el bien de otros, eres obediente y llegas a soportar hasta injusticias por causa de la fe. Pero solo se logra si somos humildes, ¿ok? Y entonces podemos ver que el estilo de vida crucificado se ve de esta manera. Un hombre, una mujer que tiene un estilo de vida crucificado, que ha decidido poner la cruz por delante, no defiende orgullosamente su pecado. No es una persona que se pone ahí inmediatamente a defenderse y a reclamar cuando alguien le hace ver alguna situación que está mal en su vida. No. También una persona que tiene un estilo de vida crucificado es agradecido o agradecida con aquellos que lo quieren ayudar. Lo aprecia, lo agradece. También decide confesar pecado y exponerlo. Confía en Dios y obedece. No desea probar que no necesita ayuda para nada. Al contrario, reconoce que necesita ayuda. Ha muerto a su necesidad de buscar aprobación. Ya no está dominado o dominada por el querer agradar a todos y que todos lo aprueben. No, ya murió a eso. También ha muerto a su tendencia de impresionar a otros con sus logros, con sus hazañas, con todas las cosas buenas que hace. No, ya no es necesario que hable nada de eso. No lo necesita. Y por último, no mira con desprecio a otros que no están donde él o ella están.
¿ok? El mirar con desprecio a otros no es parte del estilo de vida crucificado. Un verdadero discípulo de Jesús que ha decidido que la cruz va a ser el motor de su vida, se ve así, como te puse en esta diapositiva. Así que no es un reto fácil, ¿verdad? Y tenemos que pensar que estamos reflejando. Por lo tanto, hermano, mi lección final y la lección final de esta clase es: crucifiquemos nuestro orgullo. Crucifiquemos nuestro orgullo. Así comienza la humildad. El fundamento de la humildad comienza cuando decides clavar tu orgullo en la cruz y ya no seguirlo alimentando, sino crecer en humildad, imitando a Jesús. Así que hoy hacemos un llamado a todos nosotros para que todos los días crucifiquemos nuestro orgullo. ¿Ok? No es un llamado fácil, no es cualquier cosa, pero sí se puede. Con la ayuda de Dios podemos crucificar nuestro orgullo. De esta manera voy a cerrar la clase y terminar grabación y terminamos entonces esta lección.